Hola, mi nombre es Valeria Maduro, soy periodista, escritora y gestora del cambio social. Hoy tengo el agrado de presentarles a la Planta de Generación de Energía Social y sus seminarios web. La Planta de Generación de Energía Social es un proyecto conjunto entre la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Santa María la Antigua, un centro de pensamiento que busca impulsar la participación ciudadana en pro del desarrollo sostenible. Estoy aquí para presentarles los seminarios web, un conjunto de exposiciones y conversaciones que hemos tenido con personas expertas y especialistas en la más amplia gama de temas, siempre relacionados con desarrollo sostenible, desarrollo humano, cambio climático, participación ciudadana, cambio organizacional, innovación pedagógica, innovación social, entre otros temas más. Te damos la bienvenida al seminario de hoy. Bueno, es un gusto saludarla y agradecerle primero por la oportunidad que nos da de hablar con usted y de escuchar de su tema, de su presentación. Yo quiero presentarla en primer lugar para quienes nos están viendo y escuchando hoy. Hoy vamos a conversar con Sonia Martinelli de Hecadon. Ella es graduada de Sociología de la Universidad de Essex en Inglaterra y de Antropología en la Universidad de McGill en Montreal, Canadá. Tiene una larga experiencia, trayectoria y gran experiencia profesional trabajando para instituciones del Estado, para las Naciones Unidas y distintas organizaciones no gubernamentales. Actualmente ella es consultora internacional y regional y colabora con la planta de generación de energía social desde su creación. Bueno, sin más, entonces con Sonia Hecadon, bienvenida y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un placer estar acá esta tarde y poder hablarles de un tema extremadamente importante para los temas del desarrollo de Panamá, de América Latina y yo diría del mundo, particularmente en un momento en como nos encontramos ante las coyunturas y los retos que nos plantea el escenario mundial y nacional vinculado a la pandemia y a todas sus consecuencias económicas, sociales y de salud. Y se trata sobre el tema de la planificación para las políticas públicas con un enfoque de derechos humanos y de gestión basada en resultados. Y hago énfasis en el enfoque de derechos humanos para la gestión, porque ese enfoque supera el enfoque tradicional basado en el tema de necesidades de las personas o de un enfoque asistencialista y nos ubica el tema de la planificación en el tema del desarrollo basado en los derechos inalienables de todas las personas irrespectivas de su edad, de su sexo, de su nacionalidad, de su condición social, etc. Y ese enfoque de derechos humanos aplicado a la planificación de políticas públicas, a su seguimiento y a su evaluación, permite realmente llegar, como diríamos en buen panameño, al nudo del asunto, ¿verdad? A la médula de la problemática. Al hablar de gestión basada en resultados y enfoque de derechos humanos, habría que decir que la teoría de derechos humanos se basa en tres fundamentos principales, este módulo, este curso, este tema. Uno, en el tema de que los derechos humanos se construyen, no son regresivos, son progresivos, ¿verdad? Son inalienables, son para todas las personas, ¿verdad? Y no se pueden, uno no puede negarlo, es decir, yo no tengo tal derecho. No, todos por nuestra condición humana tenemos esos derechos. Y se basa también en lo que se llaman los estándares de derechos humanos, que está basada en la teoría internacional y constitucional de los países, basada en el enfoque de los derechos humanos y en los niveles de progresión que la sociedad, que el mundo, que los ciudadanos y los gobiernos han llegado a delimitar como las normas mínimas para cada uno de los diferentes temas de los derechos humanos que nos competen en este caso, que son los derechos sociales y económicos y culturales. Y voy a poner el énfasis en los temas sociales porque es básicamente el tema en que yo he venido trabajando más, que son el derecho a la salud,
el derecho a la educación, el derecho al desarrollo, el derecho al empleo. O sea, estos son derechos fundamentales de todos los seres humanos y de todas las personas dentro de un ámbito social. ¿Qué es lo que ve el enfoque de derechos humanos aplicado a la gestión basada en resultados? Trata de formular, ¿verdad? Derechos, teorías o una teoría de cambio social, tomando en cuenta aquellos derechos que están siendo vulnerados o que no se han logrado promover, proteger o aplicar o garantizar en la sociedad. Al mirarlos así, ¿verdad? Se parte de un análisis de capacidades. O sea, ¿qué capacidades tienen los estados, los garantes de derechos o los estados de poder satisfacer las necesidades o los derechos humanos básicos, en este caso los derechos sociales básicos que tiene todo individuo, toda persona, todo hombre, toda mujer, todo niño, todo adolescente, todo joven, todo adulto mayor que vive adentro de una sociedad? O sea, y mira las brechas de capacidades que tienen esos estados. O sea, ¿qué le falta al Estado tener para poder dar respuesta a esos derechos humanos? Y por el otro lado, mira el enfoque o la mirada desde lo que llamamos los titulares de derechos, que no son más que los ciudadanos que tienen derecho a optar, ¿verdad? Por el ejercicio de un derecho. Esta visión de derechos humanos aplicado al desarrollo y a las políticas públicas supera entonces el concepto asistencialista de que yo te doy algo porque pobrecito tú, ¿verdad? O porque tú tienes esa necesidad. No, te ubica en un nivel distinto, en un nivel de titular de derechos ante los garantes de derechos. En un enfoque de derechos humanos hay algunos principios fundamentales que me gustaría mencionar, no los voy a mencionar todos, pero que cruzan toda la teoría de gestión basada en resultados. Tiene que ver con la teoría de la no discriminación, ¿verdad? O sea, de no discriminar a nadie en la construcción de una política pública, y del tema de la participación, ¿verdad? De la participación ciudadana en la construcción de políticas públicas. Cómo unir sociedad y Estado y organizaciones e instituciones en poder sentarse conjuntamente a elaborar, ¿verdad? Políticas públicas que ayuden a garantizar o a reivindicar el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas. Entonces, el módulo del que estamos hablando de gestión basada en resultados con enfoque de derechos humanos parte de este principio de que hay titulares de derechos y hay garantes, pero que existen unas normas mínimas establecidas a nivel internacional y nacional en nuestras constituciones, que son las que tienen que lograrse. Y sabemos que son progresivas porque en un momento dado podemos no tenerlas. Es como ahora, ¿verdad? Todo el derecho que tenemos a la salud, las personas, en un momento esto de pandemia, un derecho al trabajo, los esfuerzos gigantescos que los gobiernos y los estados y los ciudadanos tienen que hacer, por ejemplo, para controlar la epidemia, pero también para reactivar una economía, por el derecho al trabajo, por el derecho a la vida, por el derecho a la salud, y cómo estos derechos tan complejos se articulan, y a veces en algunos momentos hay tensiones entre ellas también. Para hacer, ¿verdad?, este enfoque de gestión basada en resultados en derechos humanos, básicamente también se parta de lo que llamamos un árbol de problemas. Pero antes de entrar a hablar un poquito del árbol de problemas, a mí me gustaría mostrar un par de láminas que ilustren lo que yo acabo de hablar y que van a ser muy importantes para las personas que decidan en un momento dado tomar el curso o no que va a brindar la planta de generación de energía social.
El curso que busca compartir saberes, ¿verdad? Buscar un diálogo continuo, ¿verdad? Construir colectivamente y ayudar a que estos conocimientos realmente sean aplicados a nivel de la sociedad. Y como dijimos, tiene el objetivo de proporcionar conceptos y herramientas para el diseño estratégico de políticas públicas en lo social, considerando nociones de derechos humanos y gestión basado en resultados. Como dijimos, son críticos, ¿verdad? El enfoque de derechos humanos, entonces hay que verlo como un marco conceptual para el proceso del desarrollo, pero también es una herramienta que contribuye a que se respeten, protejan y realicen los derechos. Es una herramienta programática como un marco conceptual y se aplican, ¿verdad?, para el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas y sus programas derivados. Esto ya lo dijimos, que es un cuerpo conceptual, un instrumento y un criterio ético, ¿verdad? A partir de este enfoque de derechos humanos, los estados están trabajando desde un enfoque ético del derecho de todas las personas y no de la supremacía de algunos grupos sobre otros. Entiende, por tanto, el desarrollo no como un proceso, sino como una mirada centrada en las personas buscando resultados. Yo creo que eso es lo más importante también, que combinan estos dos enfoques, el de gestión basada en resultados y el de derechos humanos. Miran los procesos, pero sobre todo el enfoque está en resultados y no en el activismo. Por ejemplo, en Panamá y en muchos países del mundo se mide, ¿verdad?, el avance de la política pública viendo el número de fondos que se gastaron. No, eso no nos dice si esos fondos se gastaron bien, si fueron efectivos, si fueron eficientes, si se lograron resultados. Simplemente nos están diciendo cuánto dinero se gastó. Entonces, esa forma de mirar la política pública es insuficiente. Muchas veces en el pasado se hacía mucho énfasis en el proceso de planificación, en el activismo, ¿verdad? Tantas reuniones, tantos grupos, todo eso es importante, pero son parte de un proceso que realmente tiende a buscar resultados bien definitivos vinculados al cambio social. Otro punto importante quizás a mencionar, que no había mencionado hasta el momento y podemos dejarlo acá, es que la gestión basada en resultados y el enfoque de derechos humanos también, además de contribuir a la planificación, contribuye a la rendición de cuentas, ¿verdad? El Estado, las instituciones y también los entes privados que tienen que ver con el desarrollo tienen la obligación de rendir cuentas a la sociedad. Y este concepto de rendición de cuentas ha ido avanzando muchísimo en nuestras sociedades en América Latina y es extremadamente importante. No es solamente, de ahí la importancia de la transparencia de la información en las redes sociales, en las páginas web de las instituciones, los estudios de auditoría que se compartan, los estudios de evaluaciones, porque hay que rendirle cuenta al titular de derechos que está siendo el garante para realmente lograr los cambios que está buscando. Esto ya lo mencionamos, ¿verdad? Los principios de derechos humanos básicos en la gestión basada en resultados son la universalidad, la inalienabilidad, son indivisibles y son interdependientes. Igualmente, la importancia de la igualdad y la no discriminación de todos los ciudadanos, la participación y la inclusión social, la rendición de cuentas y basarnos en un Estado de Derecho que es fundamental, ¿verdad?, a la hora de definir políticas públicas. Muy bien, muchísimas gracias. Quería agregar algo más para quizás redondear o concluir. Sí, yo quisiera decir que hay tres cosas que realmente son importantes mencionar acá, que cuando uno entra a hacer este ejercicio de planificación estratégica, se parten de yo diría dos momentos fundamentales, y a veces nos saltamos el primer momento, que es el más importante,
que es lo que llamamos el análisis del problema o el análisis de causalidades. Muchas veces entramos a hacer un programa sin ver realmente cuál es el problema de fondo que se quiere abordar y cuáles son las precondiciones necesarias para que esos problemas se aborden. O sea, si yo tengo una meta amplia, yo tengo que ver ese cambio que yo quiero lograr, qué otros cambios son necesarios a diferentes niveles para poder saber que ese cambio lo voy a lograr en última instancia, sea en un proceso de 3 años, de 5 años o hasta de 10 años, dependiendo del tipo de cambio que se quiere lograr en la sociedad. Pero para definir los cambios, se requiere muchas veces de un proceso que nos saltamos, aún los mismos científicos sociales, porque nos olvidamos que existe la necesidad de hacer un análisis profundo del problema y de sus causas inmediatas, sus causas subyacentes y sus causas estructurales, ¿verdad? Entonces, ese es un tema muy importante porque muchas veces nos quedamos viendo las causas subyacentes. Bueno, para lograr esto, para crear empleo, para que haya un empleo juvenil, tengo que crear empleo. Bueno, entonces, pero ¿qué es lo que es necesario cuáles son las dificultades o las causas subyacentes para que eso no se dé, ¿verdad? Hay falta capacitación, faltan programas. O sea, entonces se requiere realmente que una problemática sea como disecada, ¿verdad? Y las metas para definir la solución del problema deben ser guiados por lo que se llaman los estándares mínimos de derechos humanos establecidos en el derecho internacional y en las constituciones de los países, donde te determina que todo derecho debe ser accesible, de calidad y asequible. De nada sirve tener una escuela en un lugar si la gente no puede llegar. De nada sirve tener un centro de salud en una comunidad si la comunidad no entiende el idioma porque es indígena. Entonces hay una serie de condiciones mínimas que hay que llenar para poder decir que se está satisfaciendo ese derecho. En pocas palabras, entonces, el curso o el módulo de planificación con enfoque de derechos humanos y gestión basada en resultados nos debe ayudar a tener conceptos y herramientas claras que sean útiles, realistas y que se puedan aplicar en nuestra sociedad para lograr cambios sociales en periodos relativamente cortos o a mediano plazo. Gracias. Muchísimas gracias a No ustedes. sé si tienes alguna pregunta, Markel. Sí, tenemos un par de preguntas y porque bueno, nos parece muy interesante todo lo que está planteando y que bueno, está muy claro y es muy lógico y está muy bien pues concatenado todos los planteamientos. Nos preguntamos, yo no sé, en términos del contexto actual, y usted lo mencionó brevemente en un momento, en tiempos de pandemia, en tiempos de tantos desafíos sociales, económicos, políticos, cómo este enfoque nos puede ser de utilidad y pensando en quienes, también las personas que puedan estar interesadas en el curso de Gerencia Social para el Desarrollo Sostenible, que puedan entender, bueno, esto realmente en el contexto actual y de manera práctica, cómo nos puede ser de utilidad comprenderlo, aplicarlo y desarrollarlo. Y sobre todo entender esto de que son nuestros derechos, todos los seres humanos tenemos estos derechos, ¿no? Y usted menciona incluso el derecho al desarrollo. Entonces, siendo un momento tan desafiante, ¿cómo lo entiendo en el contexto actual? Sería una pregunta. No, yo creo que el norte, por ejemplo, es el logro de como dentro de un momento tan complejo como estamos viviendo en el mundo, ¿verdad? No perdemos el norte sobre el logro de los derechos sostenibles, que es una meta que nos hemos planteado todos los países para los próximos 10 años, por lo menos. Y es un reto realmente muy difícil de lograr. Pero yo creo que hay que tener allí, ¿verdad? Hay que tener allí presente esa meta. Y entonces los estados tienen que entrar en un proceso de priorización en base a su realidad social, ¿verdad? En estos momentos yo creo que hay algunas prioridades clarísimas que nos están planteando en el campo de lo social
el contexto de la pandemia y que yo creo que el esfuerzo que está haciendo el gobierno de estos diálogos, ¿verdad? El diálogo bicentenario y demás, precisamente busca apuntar y encontrar, ¿verdad? Esos temas. Pero yo creo que lo más importante y lo que a mí me preocupa es que se pueda perder la visión de lo global por quedarnos viendo lo chiquito, ¿verdad? Entonces hay que tener como una priorización clara a dónde se quiere llegar y para quién y cómo hacemos que el enfoque de derechos humanos ayude a garantizar y a promover el derecho de todos y no solamente de un grupo seleccionado de personas privilegiadas, por ejemplo, que no necesitan que ya tienen esos derechos muy garantizados en sus vidas. Por ejemplo, me refiero a 3 o 4 temas fundamentales. Uno, el derecho al empleo, ¿verdad? Cómo la pandemia ha creado serísimos problemas y creo que han sido en muchos casos necesarios, ¿verdad? El tema del cierre de las empresas, todo lo que hemos vivido, ¿verdad? Que ha sido inédito. Yo creo que lo que estamos viviendo es algo que requerirá muchos años de análisis todavía. Pero bueno, estamos en una coyuntura donde, ¿cómo logramos, por ejemplo, el derecho a la salud, que se mueran menos personas y que controlemos ese virus y a la vez podamos hacer lo que está queriendo hacer el país, abrir la economía para que las personas tengan medios de sustento, para que la sociedad pueda seguir funcionando, ¿verdad? ¿Cómo hacemos que los bancos sigan teniendo una política de apertura ante las moratorias para que las personas que han sido afectadas por las consecuencias de la pandemia no pierdan sus viviendas, ¿verdad? Que es lo que está pasando ahora, que vamos a tener pronto un montón de personas teniendo que entregar sus viviendas porque no las pueden pagar. Tenemos el reto tan importante que se está planteando en este momento sobre el derecho a la educación. ¿Qué clase de educación queremos? ¿Una educación presencial o no presencial? ¿Verdad? Ante el derecho de los jóvenes y los niños de regresar a las aulas, pero también de protegerse, ¿verdad? Y de que no haya contagios suficientemente grandes para afectar ni a los docentes ni a los estudiantes y no perdamos más vidas. Entonces, yo pienso que este curso es clave porque te hace mirar lo macro sin perder el análisis de lo micro, pero no te deja mirando lo chiquito, sino que tienes que ver el bosque y analizar el árbol para poder encontrar las soluciones del problema y por eso habla de hacer un árbol de problemas que permita ver todas las ramificaciones e interconexiones entre estos diferentes problemáticas y derechos. Y lo interesante que da la teoría de cambio es una herramienta para mirarlos conjuntamente, ¿verdad? Y miras cómo un derecho se concatena al otro y cómo las diferentes acciones se deben concatenar con estrategias claras de manera que se pueda ir avanzando y restituyendo algunos derechos que por motivos de la misma pandemia quedaron afectados. Entonces eso es lo que yo creo que le da a este contexto, este enfoque, una mirada extremadamente rica, ¿verdad? Porque te da una mirada holística y te muestra la interconexión entre los problemas y los derechos mismos que hay que tratar de restituir, garantizar y promover y proteger. Gracias. No, gracias a usted y bueno, creo que nos podemos quedar aquí con este planteamiento final de la pertinencia de este abordaje, de estos enfoques, la necesidad además de estar continuamente reforzándolos, fortaleciendo estos abordajes, tanto para las actividades de las organizaciones del desarrollo social, la cooperación internacional y por supuesto el accionar de los estados, ¿no? Y también la conciencia ciudadana, que además es parte de la función de la planta de generación de energía social. No me queda más que agradecerle nuevamente y bueno, despedirnos por esta oportunidad, esperando vernos pronto en esas clases y en esas sesiones de trabajo. Mil Muchas gracias, gracias. Markel. Un placer y muchísimo gusto estar contigo esta tarde. Gracias. Igual para mí, gracias.